Y de hecho, el día de hoy iba a compartir otro tema. El día de hoy íbamos a cerrar lo de las fiestas que acaban de pasar, las fiestas de otoño, pero sentí en mi corazón trabajar eh, este tema porque ayer que tuvimos la oportunidad de estar con los hermanos en Chalco, pues vienen a mi sentir muchas cosas, porque nos damos cuenta, o al menos yo en lo personal me di cuenta, que estamos trabajando y estamos arando la misma tierra, estamos buscando lo mismo y ese es el llamado que Dios nos ha dado, ir y hacer discípulos, ir y ser testigos de Él. Y sabemos que Dios, que el eterno y que el deseo eterno de Dios es la unidad. Y tenemos algo que incluso cantaron ayer los chicos de alabanza y que lo hemos cantado aquí y que a mí me encanta ese salmo, o bueno, al menos ese fragmento que es el que generalmente cantamos, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hinema tov umanaim, shevet ahim gam yahad. Lo hemos cantado aquí y lo cantaron ayer, y de verdad que yo ayer que estaba, mm, pues estaba escuchándolos y estaba viendo la congregación, eh, y de verdad que el hecho de haber visto eh, rostros conocidos, rostros de personas que amamos, pues me hizo sentir eh, pues muchas cosas. Y el ver a los chicos que estaban cantando esto, me vinieron a la mente momentos cuando hemos estado juntos cantando. Y recuerdo cuando pues esto fue iniciando, el, pues todo lo que es Casa Shalom, Ciudad de México, Casa Shalom, todas las que hay, células. Y creo que ahí en ese momento me vino ese sentir de que independientemente de que estemos a la distancia, estemos lejos en otro estado, o incluso que estemos distanciados por lo que sea, debemos de seguir con las manos en el arado, porque tenemos que seguir trabajando. Y nosotros hemos estado estudiando Bereshit, Génesis, y ayer lo decía, ayer el Señor puso en mi corazón pues ese tema que yo les compartí a los hermanos, que en un momento dije, bueno, pues ¿qué comparto? Y sentí pues desde el principio, ¿no? El principio. Y yo creo que el principio de las escrituras no solamente es el principio de las escrituras, sino es el principio de todo el evangelio, porque yo decía que Bereshit empieza con la Bet, y ese tema ya lo habíamos comentado aquí, y vemos que también hay varias palabras de las cuales se relacionan, y veíamos Bait, que es casa, y creo que se conjugaron varias cosas el día de ayer. Comentaba que recién terminamos una semana hermosa de tabernáculos, de Sukkot, y eso, cuando uno dice, es que cuando lee uno las escrituras la primera vez y la segunda encuentra uno algo diferente, que dice uno, ¿cómo no lo había percibido así? ¿Cómo no lo había entendido? De verdad es real. Y yo ayer, por ejemplo,
pues me hizo mucho clic, ¿no? Eso que estaba yo diciendo y dije, sí, o sea, es que realmente Dios, el Señor, mandó o vino a tabernaculizar con nosotros, a hacer casa con nosotros. Y eso es precisamente la unidad y desde el principio Él ha estado diciéndonos eso, ¿no? El, vemos que en Génesis 1, 1 y 2, pues bueno, se habla la historia del primer ser humano y cómo, pues bueno, aunque estaba en la presencia de Dios, también él dijo, no es bueno que esté solo, ¿no? Y le hizo una compañía, una compañera. Y vemos cómo hay una unidad a pesar de que haya cierta diferencia. Porque si bien hombre y mujer no somos igual y lo sabemos, no, de repente no pensamos de la misma forma, de repente uno como hombre es más práctico, más impulsivo y a veces las mujeres piensan más, calculan un poco más, ven otras cosas que uno no ve. Pero esa unidad es algo que Dios buscó desde el principio, pero también eh, estar acompañados, estar en compañía. Entonces, podemos ver que la verdadera unidad no es uniformidad y a veces confundimos eso. Creemos que la unidad es ser iguales. ¿Sí? A veces pensamos, bueno, estoy en unidad con mi esposa porque pensamos igual, deseamos lo mismo, y no, la gran mayoría de las veces no es así. La gran mayoría de las veces, aunque tenemos un fin común y vamos hacia lo mismo, pero no de la misma manera. Y como alguna vez lo decía el pastor Eduardo cuando compartió el tema de Ser Kenegdo, de, de la ayuda idónea, que realmente pues es una ayuda opuesta, pero que se complementa a la vez. Creo que el mensaje es ese. Tenemos que, a pesar de todo lo que haya de diferencia y todas las cosas que vayamos encontrando, debemos de usarlas para unirnos, ¿no? Y vemos en las escrituras, por ejemplo, este tema, pues ya lo vimos nosotros en Génesis 11, cuando vimos lo de la Torre de Babel. Y si nosotros recordamos en ese momento, vimos obviamente que pues la humanidad, los seres humanos en ese entonces, estaban pues sintiendo que estaban muy unidos, que tenían mucha fuerza entre todos ellos y decidieron hacer algo para asemejarse a Dios o estar en el lugar de Dios. Y aquí vemos que no toda la unidad es buena, porque el propósito es el que va a hacer la diferencia. Vemos que aquí la humanidad estaba unida, pero bajo un propósito equivocado, que era un propósito de crecer, lo cual no es malo. Lo malo es crecer pensando que somos autosuficientes y que podemos llegar a ocupar un lugar que no nos corresponde, que solamente le corresponde al que es eterno y al que es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, muchas veces ha pasado eso y sigue pasando hoy día. Eh, yo compartía o platicaba hace unas sesiones que quedé impresionado cuando vi lo del sol artificial de China. La verdad es algo que, o sea, mi mente no puede imaginar cómo en medio de la noche, o sea, ver subir un objeto grande y luminoso que parece el sol, pero no es el sol, sino es algo que construyó el ser humano.
Y en ese momento, pues me vino a la mente precisamente esta parte de Babel, porque a veces estamos unidos para cosas que no nos edifican, que no van alineadas a las escrituras. Y aquí vemos que dice, no toda la unión proviene de Dios, la verdadera unidad se construye en obediencia y humildad. Y creo que el Señor nos está hablando todo el tiempo a ser obedientes y a ser humildes, y la humildad, eh, insisto, yo creo que todos los que estamos ahorita aquí conectados, los que estamos presencial, sabemos que humildad no se refiere a pobreza, sino que humildad se refiere a la sencillez de corazón para aceptar que no somos lo mejor, que hay alguien, un creador, de quien dependemos. Eso es la humildad. Y algo que vi en este pasaje cuando lo estábamos viendo, pues que dice que Dios dispersa para sanar, no para castigar. Sabemos que todo tiene un tiempo, todo tiene un momento, y hay personas que pasan por la vida de cada uno de nosotros y pasan por algún propósito. Puede ser que sea un momento muy breve, o puede ser que sea un momento largo, o puede ser que sean personas que incluso ni nos imaginamos, y de repente decimos, seguramente el Señor puso a esa persona en nuestro camino. Y digo, aprovechando que está aquí Sami conectado, yo me acuerdo mucho que a él lo conocimos desde las primeras reuniones en Casa Shalom. Pero nunca me imaginé, o digo, no sé si tú, Mari, te imaginaste, pues bueno, eh, el aprecio, la estima y el estar ciertos de que el Señor nos puso por algo. No he entendido el completo, porque yo sé que hay muchas cosas más, pero al menos hay cosas bien importantes que el Señor nos ha mostrado a través de personas. Entonces, por otro lado, también hemos compartido de una persona que vivía aquí en el condominio, que, pues bueno, vino, estuvo un tiempo y bueno, ya no sabemos nada, pero también cumplió su propósito. Dios envió precisamente para dar ese empujoncito que nos hacía falta, ese empujoncito que hoy nos hace estar aquí. Entonces llegó el momento que para evitar situaciones que ya se estaban empezando a dar, pues bueno, mejor separar para sanar, no para castigar, no para estar hiriéndonos o no para estar destruyéndonos. Entonces, en Babel se confunden las lenguas. ¿Qué es lo que sucedió? El Señor en su sabiduría, pues dijo que no se entiendan para que no sigan haciéndose más daño ellos mismos, porque sabemos que las consecuencias que tiene retar a Dios, pues no son nunca favorables para nosotros. Entonces, creo que esa es una parte, pues muy importante, el entender que debemos estar unidos, aunque estemos a la distancia, y de verdad, yo ayer también, Mari me comentaba, o creo que hace rato que veníamos, ¿no? Que de repente pues seguimos siendo poquitos aquí en presencial y a veces se conectan, a veces hay más, a veces hay menos, pero sabemos que no es la cantidad, sino es estar unidos, y sabemos que a la distancia, en el tiempo, de repente nos escriben los hermanos, contactamos con ellos, eh,
Eso pasó precisamente con el hermano Freddy, con Cata, que ayer tuvimos el gusto de estar por allá. Y eso creo que nos debe hacer entender que el llamado de Dios es para unir siempre todo, unirnos en un propósito. Y aquí es donde viene esta parte importante que el Señor siempre escoge personas, siempre escoge, eh, ¿cómo se podría decir? Actores, por decirlo de alguna manera, para llevar a cabo lo que hay que llevar a cabo. Y que nosotros sabemos, porque nosotros conocemos el guión, está en las escrituras. Nosotros sabemos y sabemos que el telón no tarda mucho en bajar. Y hoy más que nunca hay que estar preparados y estar unidos. Por eso el día de hoy yo sentí ese mover en mí de reafirmarnos entre nosotros. Seamos poquitos. Recordemos que no es la cantidad. Y eso es algo que alguna ocasión me recordó Sammy. Y, y que es importante no olvidar. Lo importante es ser obedientes, ser eh, fieles y ser entendidos. Y aquí, precisamente, acabamos de ver un pasaje de las Escrituras que hablaba acerca de el pueblo de reyes sacerdotes, lo tengo aquí, un reino de sacerdotes, de gente santa. Y aquí vemos, y algo interesante, y viendo la geografía, Israel fue establecido en el centro geográfico del mundo antiguo, una tierra que une Asia, África y Europa. Ahí vemos que está Jerusalén. Y podemos ver que se encuentra Europa, África, Asia y bueno, Arabia. Entonces vemos que es el centro de lo que, digamos, del mundo antiguo. Eso sitúa a Israel en un punto estratégico. Y luego también había unos caminos que se llamaban la Vía Maris y el Camino del Rey, y estos conectaban a las civilizaciones. Vía Maris, que vemos cómo atraviesa, Vía del Mar, y el Camino del Rey. Estos conectaban civilizaciones para hacer intercambios comerciales, obviamente culturales y de conocimiento también de la palabra, porque sabemos que nosotros hoy día tenemos la gran bendición de tener las escrituras y que las tenemos todo el tiempo, podemos escudriñarlas cuando queramos, pero antes no funcionaba exactamente igual. Entonces, esta unidad, esta posición estratégica hacía que tuvieran un lugar privilegiado para poder conectar con otros pueblos. Entonces, vemos que arqueológicamente Israel fue un punto de intercambio cultural, comercial y espiritual. Y ese creo que es el punto principal. El pretexto es el comercio, la cultura, pero lo importante es la parte espiritual y que esa conexión llegó hasta nuestros días. Israel fue llamado a ser un puente entre los pueblos, no un muro. Y hoy precisamente están queriendo destruir ese puente. Entonces hay que entender la dimensión de lo que está pasando. El ataque mediático
el ataque espiritual para tratar de destruir ese puente que ha unido civilizaciones, pueblos, generaciones y que sigue uniéndonos hoy día. Están tratando de derribar ese muro. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues derribando desde adentro, desde el núcleo de la familia. Están destruyendo la familia para que no sean familias unidas, para que no haya tiempo, para que las personas caigamos em, ¿cómo se llama? Pues vamos, en la monotonía del trabajo, la escuela, las actividades, que estemos en una rutina 100% involucrados y no le demos tiempo al conocimiento de la parte espiritual, es decir, a Dios, que nuestras generaciones, las más jóvenes, no lo conozcan. Y eso lo comentábamos recién el día de ayer que estábamos cenando, que tristemente las generaciones de hoy ya no conocen a Dios. Lo mencionan porque han oído que sus padres lo mencionaban, porque los abuelos sí llegaron a tener más ese sentido de humildad, sabiendo que había un creador y de quien dependían, independientemente de si profesaban la fe católica o la fe cristiana o protestante o lo que fuera, pero había cierto temor de Dios. Y hoy día ya no lo hay. Y desde ahí están empezando a bombardear y ahora esas generaciones son las que están yendo a protestar contra Israel, yendo a flotas para Gaza, defender a los pobres, etcétera. No voy a entrar en más meollos, pero estamos viendo cómo ese puente que Dios puso está siendo, está tratando de ser derribado. Sabemos que va a permanecer hasta lo último y que Él va a estar peleando, pero va a haber batalla y ya está iniciando. Entonces, hay que entender que desde ahí el Señor usó de manera estratégica el lugar, el pueblo, para que llegara todo hasta el día de hoy. Entonces, el hecho de estar separados para Dios, el hecho de querer ser santos, porque Él manda así, ser santos porque yo soy santo, no significa aislarnos, sino significa entender, tener la revelación de lo que Dios nos está queriendo decir para no caer en el juego del enemigo, que tristemente, pues estamos viendo que muchos, incluso creyentes, están cayendo. Y sabemos que las escrituras también en Isaías 56:7 dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Por eso es tan importante para el enemigo tirar ese puente, para que haya división. Y incluso hay un dicho que dice: divide y vencerás. Y sabemos que si hay división, empieza a haber rencores, empieza a haber malos entendidos y efectivamente pasa eso. Pero sabemos que si nosotros somos entendidos y nos mantenemos firmes y unidos, aunque estemos a la distancia, y yo de verdad ayer lo pude ver, por eso sentí en mi corazón eh, hablar acerca de esto. Debemos de estar sabiendo que somos un puente para otros que necesitan llegar al conocimiento del Señor. Necesitan al Mesías para restaurar su vida, restaurar todo lo que
la gente está buscando, lo que anhela, porque sabemos que en el mundo hay tristeza, hay aflicción, hay dolor, pero la gente no sabe dónde buscar y nosotros sí sabemos dónde buscar y dónde podemos buscar y dónde pueden encontrar. Entonces, por eso es importante tener ese entendimiento. Y esta frase de este verso dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Así que nosotros, aun siendo gentiles, hemos sido injertados en el olivo. Y esa es una gran bendición. Y es importante no perdernos de vista, no perder de vista eso. Y saber que vamos a estar, que debemos estar unidos. Eh, Aquí encontré algo que decía que en tiempos de Yeshua, el muro de separación en el templo impedía que los gentiles pasaran más allá del atrio exterior. Es decir, los gentiles no podían pasar, por eso lo que o lo que está en pantalla. Pero las escrituras dicen que aún las rocas hablarán y se han encontrado inscripciones en piedra que decían, ningún extranjero debe pasar dentro del recinto del templo. Quien sea hallado responsable sufrirá la muerte. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que está escrito en la Biblia, las rocas lo están corroborando. Entonces, la cultura, y nosotros lo sabemos, que la cultura judía había una división entre judíos y gentiles, y a la fecha los judíos siguen teniendo esa división, y más ahora con el cristianismo, con los cristianos, pero sabemos que tarde o temprano va a ser movido a celo ese pueblo y va a ser movida la venda. Por eso, insisto, debemos seguir unidos, siendo un puente entre nosotros mismos, para que ese puente sea para otros que necesitan conocer la verdad, pero también para quienes en un momento fueron puente para nosotros, porque gracias a ellos, decía, las escrituras se preservaron, se conservaron, llegaron a nosotros, pero ahora nosotros tenemos como que por decirlo coloquialmente, la película completa. Entonces nosotros ahora debemos estar siendo puentes para también nuestros hermanos. Porque nosotros sabemos que Jesús, Yeshua, derribó ese muro y Él realmente es quien vino a restaurar la unidad, estar juntos. Y como decía, unidad no es ser iguales, no es ser copia calca, no es ser copia idéntica, sino es que a pesar de tener nuestras propias diferencias, nuestras propias opiniones, saber que estamos caminando hacia lo que el Señor nos ha mandado. Y que sí necesitamos seguir trabajando, cada uno de nosotros sí, necesitamos seguir trabajando, seguramente que sí, y eso hasta el último día que estemos aquí. Pero por eso tan importante para mí, sentí esa necesidad de compartir esta parte. Eh, Vemos que el Espíritu Santo, es el vínculo de unidad. En Hechos 2,
habla de que estaban todos unánimes juntos y dice así el pasaje, estaban todos unánimes juntos. Cuando descendió el viento recio y que desciende el Espíritu de Dios sobre todos los que estaban ahí. Y aquí vemos una relación, pero ¿cómo podría decirle? Antagónica con lo que pasó en Babel, porque vemos que había lenguas, eh, dice que lenguas como de fuego, pero también había lenguas que estaban hablando en otros idiomas, pero estaban alabando, adorando a Dios. Lo que sucedió exactamente al revés en Babel. Aquí vemos cómo el Señor en su sabiduría viene a restaurar las cosas, viene a unificar las cosas que nosotros hemos venido haciendo mal. Entonces en Babel una lengua se dividió, pero en Jerusalén muchas lenguas entendieron un solo mensaje. Y esta es la restauración del mensaje, del lenguaje del Espíritu. Y esto vamos a entender que la verdadera unidad no es que nosotros nos organicemos y nos pongamos de acuerdo en nuestros propios medios, porque ya vimos que sin, sin la enseñanza, sin el conocimiento de Dios, todo es vano, porque vamos buscando cosas que no son eternas. Vamos buscando lo rápido, lo material, lo que nos da gozo, lo que nos da placer, lo que nos da algún beneficio. Pero en las escrituras no es un manual para cómo hacerse rico y dejar herencia a toda la descendencia. Que obviamente hay muchas cosas ahí que si las aplicamos bien puede ser, pero no es su función. La función de las escrituras es darnos la verdad y la verdad nos hará libres. Y eso es lo que vino a hacer Yeshua, Jesús, para acabar de entender esa libertad que desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis, deberíamos haber tenido. Cuando nosotros como creyentes caminamos bajo la misma unción, bajo los mismos parámetros de las escrituras, las diferencias deberían dejar de ser una barrera, porque las barreras, los muros, los ponemos nosotros como seres humanos. Entonces, para terminar, insisto, es algo que a mí me movió mucho el día de ayer. Seamos constructores de puentes, no de muros. Los puentes unen, los muros dividen. Los muros alejan a las personas y los puentes dan la oportunidad de acercarnos. Y eso es algo importante. Nos dan la oportunidad, no nos acercan de manera automática, porque es una decisión personal pasar ese puente. Entonces, amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro enemigo, es una decisión personal. El puente está y el puente es precisamente lo que vino a dejarnos Yeshua, Jesús, a decir que amemos a Dios, que nos amemos a nosotros y que sabemos que Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Entonces, lo más grande es el amor y ahí está, pero depende si nosotros queremos cruzar ese puente. Entonces, vemos que el reino de Dios se extiende cuando nosotros somos constructores de puentes entre generaciones, culturas, denominaciones y personas.
Es decir, entre todos, nosotros debemos de ser eh, constructores de relaciones entre todos. Generaciones, ¿qué quiere decir? Que no importa, digo, yo creo que a veces a todos nos sale la parte humana y decimos, es que la generación de ahora, híjole, o sea, me desespera porque esto y aquello, porque quieren llegar a trabajar de gerentes sin tener experiencia, ganar un sueldazazo, trabajar 2 horas al día con 1 hora de comida y de repente uno no es eh, tolerante y precisamente ese es tener el puente, ¿no? O sea, porque son así, bueno, no sabemos por qué son así, pero entender que así como nosotros hemos necesitado y hemos llegado a la presencia del Creador y hemos entendido esa verdad, también ellos lo necesitan. Culturas, independientemente de que si somos de un país o de otro, o que si tenemos una ideología y tenemos otra, debemos tener el puente. Y aquí viene un punto, yo creo que estos son los más difíciles entre los creyentes, entre denominaciones y entre personas. Porque a veces las denominaciones pensamos que tenemos la verdad absoluta y que solamente si pertenecemos a determinada denominación vamos a ser salvos y que solamente así nuestro nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Y yo me pregunto, ¿en qué parte de las escrituras dice que esa denominación es el camino y la verdad y la vida? Solamente uno es el camino, la verdad y la vida para llegar. Y qué triste que a veces entre denominaciones no nos demos cuenta de eso y sigamos aferrados peleándonos a la exclusividad. Y más triste aún entre personas a veces de la misma denominación, es más, de la misma congregación, y que empiece a haber esas barreras, esos muros, cuando, insisto, debemos ser constructores de puentes. Las diferencias siempre las va a haber. No vamos a estar de acuerdo con todo, definitivamente no, pero creo que parte de lo que las escrituras nos dicen es amar al otro. ¿Y por qué? Bueno, punto número 1, porque lo dice. Punto número 2, ¿por qué? Porque el otro es igual que yo estoy en proceso, yo tengo mis heridas, yo tengo mis detalles, el otro igual. Y a lo mejor ese detalle, esa herida que tiene es algo que a mí me molesta, es algo que a mí me desespera, es algo que yo veo mal y viceversa. El otro seguramente algo verá mal en mí, algo le molestará, pero sigamos tendiendo puentes. Los muros son resultado del temor, los puentes el resultado de la fe. Cuando nosotros tendemos o construimos un muro, es porque tenemos miedo que alguien pase de este lado, nos contamine con ideologías, con pensamientos, con cosas que consideramos malas, que no van acorde a lo que nosotros queremos hacer. Y a veces nosotros hemos podido llegar a estar en ese mismo lugar porque por no querer contaminarnos, por querer ser santos, eh, a veces hacemos a un lado a otras personas que, insisto, están necesitando al igual que nosotros. Y el puente es el resultado de la fe. ¿Por qué? Porque aunque quien esté pasando el puente hay algo que a mí en lo personal no esté de acuerdo o que no me guste, pero sabemos que es probable que esté cruzando ese puente por algún motivo. Y solamente Dios sabe qué motivo es ese. Y sabe por qué estamos en ese lugar, tanto nosotros como el otro.
Y vemos que solamente Jesús fue el puente perfecto entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Y hoy nosotros somos una extensión, porque hemos sido llamados a reflejar esa misión. Como dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esta unidad es el testimonio de Dios. Hay un versículo que a mí me encanta mucho porque dice que en esto conocerán, los reconocerán que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Y a veces no dimensionamos toda la extensión que tienen esas palabras. Amar no es estar completamente de acuerdo, sino es entender que el que está enfrente de mí es igual que yo y que camina con sus propios problemas, con sus propios pesares, pero que al igual que yo busca lo mejor. Y bueno, la unidad no es una estrategia humana, sino una manifestación de la naturaleza de Dios. Porque ya lo habíamos visto, o sea, cuando nosotros tratamos de buscar la unidad, acabamos siendo soberbios, acabamos tratando de sacar a Dios de la ecuación y tratando de hacer las cosas por nuestros propios medios. Y hemos visto una y otra vez que la humanidad ha hecho eso. Vimos un ejemplo con Babel, pero podemos ver otros en las escrituras y otros en la historia moderna. Y vemos que el resultado siempre es el mismo. No es algo positivo. En el mundo antiguo, las civilizaciones se unían por conquista, es decir, se conquistaban reinos para ir creciendo más, haciendo el reino más grande. Pero el reino de Dios se une por amor. Entonces, así estemos nosotros en México, nuestros hermanos que están en Israel, debe haber un puente entre nosotros, con los que están en Centroamérica, con los que están en donde sea. Y hay lugares donde ya está empezando a ser difícil proclamar la fe. Ahí es donde nosotros debemos voltear en este momento también para poner en oración a nuestros hermanos, porque al igual que nosotros, están buscando la verdad. Y es paradójico porque las escrituras dicen que la verdad nos hará libres, pero hoy día la verdad puede costar la vida. Y eso sucedió hace 2000 años atrás. Pero es importante entender que hoy el amor es el que va a tender esos puentes. Cuando nosotros como su pueblo nos unimos en propósito, la gloria de Dios se manifiesta. Qué hermoso es cuando realmente hacemos las cosas con amor, de corazón, eh, y tratamos de hacer lo que sentimos de manera sincera, porque sabemos que estamos en un proceso. Y ahí es cuando Dios se manifiesta a través de nosotros. Incluso se habla de los frutos del Espíritu. Dice también por sus frutos los conoceréis, porque realmente cuando nosotros estamos unidos en el propósito de amar, de tender puentes, eso se ve. Y la unidad es el mayor testimonio del Evangelio.
Sí, ese es el mayor testimonio. Por eso sabrán que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. Y de verdad, yo sé que a lo mejor este tema es un tanto diferente a los que hemos venido trabajando de Bereshit y de las fiestas eh, del Señor, pero es importante volver a conectarnos de repente a la tierra y entender que nosotros somos a lo mejor insignificantes, porque ¿qué cosa podemos ser comparadas con el amor de Dios, con lo que viene en la Escritura? Pero somos extensiones para otros. Y el día de ayer me dio mucho gusto, me dio mucha alegría poder recordar también, hace un mes estuvimos en Puebla a ver a los hermanos, y de verdad, o sea, me alegra, me emociona, pero también de repente me entristece un poco ver que las diferencias lleguen a cosas, pues, que no debe ser, ¿no? Pero como lo hemos venido diciendo, nosotros simplemente poner en manos de Dios y entender que todos estamos en proceso y Dios va a ir obrando. Y bueno, a lo mejor este fue un tema un tanto personal, pero sí me pareció importante pues bueno, hice una pequeña reseña fotográfica de momentos hermosos, que son momentos y que por algo están ahí, por algo estuvieron ahí y sé que todos hemos sido usados para con los demás. Entonces, algunos momentos hermosos que tuvimos hace no mucho tiempo, hace unos cuantos días, en células que estuvimos conectados y bueno, algunos otros recuerdos más. Y de verdad que para mí ha sido y es un honor, un privilegio poder estar compartiendo con todos ustedes. Y a lo mejor el día de hoy teníamos que estar nosotros los que somos de casa, Sami, Ana. eh, Tal vez era una reunión personal, una reunión muy íntima y de verdad les amamos mucho y sabemos que el Señor está trabajando con todos y cada uno de nosotros. Y pues bueno, nada, simplemente agradecerles, un gusto, un placer verles, a mi Mari, de verdad ya saben que siempre es una enorme bendición para nosotros verles. Shalom, hermano. Sí, ya saben que también nosotros les amamos. Hermanita Ana, Mari, saludos, un abrazo desde acá. Hola, hola. Y bueno, como tú decías hace rato, ¿no? Eh, esa, esa reunión que tuvimos ayer nos, nos enseña, nos sigue enseñando y nos motiva a buscarnos eh, y a manifestar ese amor que Dios nos manda a tener. Y yo creo que estaba hablando con mi hijo durante la semana, que se va conmigo al trabajo, y le hablaba precisamente de ese amor del que tú hablabas, pero yo le decía que en la escritura
dice que en aquellos días muchos le dirán al Señor, Señor, si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios y en tus manos, en tu nombre, curamos enfermos, sanamos enfermos, y el Señor les va a decir, no los conozco. Y, y obviamente se refiere a que si no demostramos ese amor, no nada más con la gente que conocemos, no nada más con los hermanos de la congregación, no nada más con nuestra familia, sino, vaya, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos amó a todos por igual, hasta el pecador al más Vil pecador. culpable de todos, ¿no? O sea, hay gente que hace cosas muy malas delante de la presencia de Dios, pero aún así el Señor les ama, el Señor les está buscando como a nosotros, y obviamente sí es cierto que nosotros, como lo de ayer, hermano, es, a lo mejor nos fortalece, nos llena el poder convivir entre nosotros, pero sí también estamos llamados a, a amar inclusive a la gente que no conocemos, que vemos una sola vez en nuestra vida, y, 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 y condolernos de lo que puedan estar pasando. El viernes que estábamos nosotros abriendo Shabbat, Mari y yo, tenemos una vecina que está muy enferma, nosotros la conocimos hace muchos años, y, y pues la señora la vemos ahora, es creo que mucho más joven que nosotros, y está completamente acabada. Entonces, pues nosotros orábamos por ella el viernes al comienzo de Shabbat, y pedíamos al Señor porque si nosotros tenemos algo que hacer, que nos, que nos muestre, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer por la gente que no conocemos o que de repente vemos por ahí nada más? Y que no porque no tengamos un lazo estrecho con esas personas, no tenemos nada que hacer, ¿no? Sino todo lo contrario. El Señor Jesucristo hizo por nosotros sin conocernos. Aún que nosotros estamos en estos tiempos, en estos tiempos, en esta tierra, el Señor en aquel tiempo estaba pensando en nosotros, y con su sacrificio, que hizo por amor a todos los que fuimos, los que somos y los que vendrán. Él pensó en todos, ¿no? Y así tenemos que hacerlo nosotros. Es obvio que pues vamos también apenas empezando, por decirlo de alguna manera, un camino de entendimiento en cuanto a lo que el Señor quiere de nosotros, pero esas cosas son las que también vamos aprendiendo, y tenemos que eh, pensar en todos, pensar en el que va en la esquina, el que va a un lado de nosotros conduciendo, inclusive en el trabajo, la gente que nos rodea, y vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo mejor la gente que a lo mejor no vemos, o vamos a ver una sola vez en la vida, en el transporte, en la calle, en cualquier lugar, y debemos de ser empáticos con esa gente, ¿no? Tenemos que demostrar ese amor que Dios nos manda a demostrar por cada uno de los habitantes de esta tierra, que a final de cuentas todos somos hechuras de Él, y, y bueno, tenemos que reflejar esa luz de Dios, reflejar la luz de Dios a través de nosotros, ¿no? Para con los demás. Así es, amén, totalmente de acuerdo. Pero a veces qué difícil es, ¿no? Como bien decías, al que va al lado de nosotros en el carro, y más cuando se te cierra, híjole, en lugar de darle una bendición, a veces quisiera uno otra cosa, ¿verdad? Pero debemos siempre de estar trabajando todo el tiempo, y pues bueno, darnos cuenta que estamos, como decía hace ratito, en un proceso,
y que el que está al lado está tan necesitado, o a veces hasta más que nosotros, porque nosotros pues le conocemos, y eso no quiere decir que no tengamos problemas, pero a veces hay quien no le conoce y pues ahí es donde debemos redoblar esfuerzos. Y, y pues bueno, el día de ayer fue para mí también, pues ya lo había sentido ese día que nos vimos en Puebla, pero ayer fue como que decir, ay, híjole, pues debemos de estar unidos, aunque estemos a la distancia, pero sabemos a qué fuimos llamados. Amén. Hace ratito, bueno, y también lo comentabas, ¿no? Somos seres humanos, no tenemos que acomplejarnos o acongojarnos porque a veces sale el lado humano, somos humanos. Dios sabe que con los seres humanos siempre tenemos fallas y es esos, a veces esos sentimientos que pasamos conduciendo, en el trabajo, con cosas que no se nos dan como uno espera, inclusive en la casa, con la pareja, que tenemos diferencias y que de repente podemos discutir o podemos tener, eh, vaya, hasta cierto punto un altercado. Eso es lo más común, es de lo más normal, porque todos somos seres humanos. Lo malo está cuando lo dejamos crecer y ya dejamos que entren otros sentimientos en nosotros. Inclusive en la palabra de Dios dice que Dios se aira con nosotros, o sea, y nos manda en la palabra de Dios dice que, que no nos vayamos a dormir airados con nuestro prójimo, ¿no? O sea, sí, hasta Dios entiende que nos vamos a enojar, que vamos inclusive a lo mejor a pensar mal, a tener malos pensamientos, a actuar de manera que no es correcta, pero Dios entiende que somos humanos, ¿no? Y que tenemos la oportunidad de hasta cierto punto decir, no, hasta aquí ya es algo fuera de lo que a Dios no le corresponde, ¿no? Debemos de también saber distinguir entre el lado humano y ya cuando sobrepasa a un sentimiento que es donde ya empieza a actuar el mal sobre nosotros. Así es. Mari. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Algo que, bueno, que me enseña también a mí hoy la palabra también es de que, bueno, para eso está la palabra, para eso comprendo que está, en que de esos malos hábitos que tenemos, porque todos tenemos malos hábitos, algunos más, otros menos, pero todos tenemos un mal hábito, ¿no? Yo creo que conforme a la palabra nos va enseñando, eso como el arbolito que se va regando, ¿no? Le quitas las hojitas secas, a lo mejor ya necesita más tierra, agua. Creo que así somos nosotros delante de Dios, ¿no? Y la palabra es la que, pues con eso tengo que trabajar más, pues te lo voy a quitar, ¿no? O sea, y nos los va quitando poco a poquito, esos malos hábitos que hay en mí. Yo lo digo, yo hablo por mí porque se me hacía muy pesado a mí el no comprender la palabra. Llega un momento en que sí se me hizo cansado, en que dije, no, pues ya mejor lo escucho y pues como sea, ¿no? Como Dios me dé a entender. Pero no es cierto, porque también, o sea, en eso también tengo que ser perseverante. Señor, cuando sea tu tiempo me darás a entender la palabra o cómo debo de caminar, como esto, porque nos pasa. Y ahora también pensando en lo que dice del puente, pues digo, también es cierto, o sea, sí somos puentes, ¿no? O sea, depende también de nosotros y también pienso que también ese puente es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro puente con el trono celestial, pues digo yo, o sea, hay muchas cosas que se pueden, a veces no las entendemos, ¿no? Pero cuando empieza como que la palabra a entrar en nosotros, en eso que estaba hablando, y te pone a pensar y sí, digo, ese puente, yo solita digo, ese puente
Sí, es cierto, es la palabra del Señor, es el Mesías, o sea, nos conecta unos con otros, la palabra Jesucristo, la palabra viviente con nosotros y nos ocupa en nosotros para con otros. Y cuando lo empiezas como que a ver de esa manera, o Dios te da el entendimiento, porque así lo entiendo yo, este, como que se empieza a pensar diferente. Y bueno, eso es mi Sí, caso, se puede decir, porque era muy floja, hermanitos. Yo debo decirles que era muy floja, porque como le leí y no le entendía, dije, ay, pues no, y ahorita como que le digo, Señor, ayúdame aunque no le entienda, a lo mejor la otra vez me vuelvo a meter y le vuelves a escarbar donde, pues sí, donde te hayas quedado, donde no le entiendas, y a lo mejor no le voy a entender, digo, pero se me va quedando un poquito más y a lo mejor ya Dios, conforme el paso, me va dando entendimiento. Lo creo ahora sí, no. así No. es, ¿no? Y es que así, yo creo que así es porque a veces quisiéramos entender al principio, desde el principio todo, pero son tantas cosas y nuestra mente humana a veces es tan pequeña que entender todo lo que está en las escrituras es complicado a la primera, ¿no? Y creo que a todos nos pasa. Y sí, efectivamente hay que un poquito, un paso a la vez. Yo creo que eso es Sí. importante, un ladrillo a la vez y vamos a ir avanzando siempre. Y principalmente digo que bueno, que era muy floja porque casi por lo general siempre que se conectaba era él, o ya lo había conectado, ya por una otra cosa andaba haciendo otra cosa menos pues sentarme, ¿no? Y, y digo, pues si la palabra, o sea, ¿cómo vamos a caminar los dos? Dice la palabra, ¿no? ¿Cómo va a caminar uno si el otro no le ayuda a levantarse o el otro no lo sostiene cuando debe? Pero bueno, eso me va enseñando. Pues qué alegría, la verdad, porque de eso se trata, de cada día ir avanzando un poquito y cuando menos cuenta nos demos, ya vamos a ir entendiendo muchas cosas que antes no. Digo yo, luego Mari me ha comentado también, de repente yo veía algunas cosas y ella me decía, es que no le entiendo, es que me es muy difícil y digo, hay temas muy complicados cuando son cosas de genealogías y de descendencias y de relación entre pueblos y todo, de repente así como que es muy complicado, pero mientras más esté uno escudriñando o escuchando, eh, más va uno relacionándose con la palabra y va uno empezando a familiarizarse hasta que llega el punto en que dice uno, híjole, ya va siendo más entendible para mí cada día. Y de eso se trata, de ir siempre en aumento. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar gracias nada más. El día de hoy fue, la verdad, un momento eh, bonito. Me da mucho gusto. Fue un momento, como decía hace rato, tal vez íntimo, porque estuvimos los que teníamos que estar y yo ya ahora ya lo entiendo así. Que todavía Mari me decía, oye, y es que ayer vi que se congregan varios presencial allá, pues sí, pero a lo mejor no, Dios tiene otra cosa para nosotros diferente y yo ya ni me pregunto eso. Y la verdad, el día que me dijiste eso, Sammy, ¿te acuerdas que hace un tiempo también tuve esa situación y me hiciste un comentario y como que de ahí dije, sí, pues es cierto, ¿no? O sea, ¿quién soy yo para decir cómo deben ser las cosas? Dios es el que sabe, ¿no? Y me da Amén. mucho gusto ahorita, pues poder estar con ustedes, de verdad. Sí, Bueno, vamos a sí, dar amén. gracias. Bendito Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias te damos, gracias te doy en esta hora, porque eres bueno, Señor, porque eres maravilloso, porque nos permites estar conociendo un poquito, tal vez nada más un poquito más de tu esencia, pero lo importante no es que sea un poquito o que sea mucho, sino ponerlo por obra, ponerlo
por práctica, porque de nada sirve saber toda la Escritura si nosotros no la llevamos a la práctica, Señor. Permítenos que esto que estamos aprendiendo juntos, porque de ninguna manera soy yo quien está enseñando, yo comparto lo que tú pones en mi corazón, pero estamos aprendiendo juntos aquí los que estamos conectados, los que estamos presenciales y quienes verán la grabación, Señor. Estamos aprendiendo. Por eso te damos gracias, te doy muchas gracias porque nos das esta oportunidad. Te pido por nuestros hermanos que lamentablemente no tienen ya esta oportunidad como nosotros. Sabemos que está la situación complicada en algunos lugares. Te pedimos que no los dejes, que sobre todo tu paz, tu shalom esté con ellos y que la escritura que han escudriñado la tengan en el corazón, en la mente y que sepan que están haciendo lo correcto y que todos, Señor, los que estamos siguiendo tu palabra y que estamos tratando de seguir tus caminos, nos permitas mantenernos en ti, Señor. Te pedimos también en esta hora por tu pueblo. Sabes que están siendo atacados, que está habiendo muchas situaciones, pero también sabemos que hay puentes que se están tendiendo allí, Señor, como el Ministerio Voces de Israel, por el cual te pedimos que les bendigas, que les proveas y que sigas con ellos para que sigan siendo luz en esa nación, Señor, luz en ese lugar que necesita tanto de tu palabra, tanto de tu presencia, Señor. Y que así de esa manera a nosotros, cada uno de nosotros nos permita ser un reflejo de ti, porque nunca sabemos quién necesita ese abrazo de parte tuya, esa palabra de parte tuya, Señor. Y permítenos a nosotros poder ser una extensión de tu voz, una extensión de tus brazos, una extensión de tu corazón, Señor. Permítenos caminar en tu palabra y seguir siendo humildes, obedientes y seguir caminando en ti. Te pedimos todo esto en nombre de Yeshua. Amén. Amén y amén. Bueno, Amén. pues como siempre, un gusto, un placer. Saben que les amamos y nos da mucho gusto verlos. Ayer fue un poquito tiempo el que estuvimos, pero creo que muy bien disfrutado. Amén. Bueno, pues Así es, hermanos. esperamos También nos dio gusto verlos. Shalom, shalom. Gracias. Shalom, bendiciones. Gracias, Un bendiciones. abrazo. Un abrazo. Igualmente, abrazos y Dios mediante, a lo mejor nos vemos en estos días por aquí, ¿no? Primero Dios. Primero Dios. Bueno, cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones. Bye.